Muy buenos días, hermanos. Una vez más, para continuar con nuestro devocional, acercándonos al trono de la gracia, en el capítulo 14 del libro de Marcos. Oramos al Señor para pedir que nos guíe en esta mañana. Padre, gracias te damos porque nos das la bendición de poder una vez más acercarnos al trono de tu gracia, juntamente con mis hermanos y con las personas, Señor, que en estos momentos se están conectando con nosotros, nos están sintonizando. Vamos a estudiar tu palabra y queremos encontrar en ella, Señor, la guía, el consejo, Señor, que necesita nuestra vida. Queremos encontrar en ella la paz, la tranquilidad que solamente tú nos puedes dar en medio de circunstancias y dificultades que estemos atravesando. Tú conoces a cada persona. Por favor, te rogamos, bendito Dios, que tu palabra sea propicia a cada necesidad. Gracias, Dios. Tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es lo que necesitan las personas cuando tienen que atravesar por momentos difíciles? Cuando algún familiar o algún amigo está pasando por momentos difíciles, lo que quiere es la cercanía y la compañía de sus amigos o de la familia. Y yo creo que esto ocurre a todas las personas, esto ocurre a todas las personas, en todas las circunstancias. Cuando pasas por momentos de pruebas, de dificultad, cuán bueno es pasar tiempo con los amigos. Cuando pasas momentos de dolor, de duelo, de tristeza, cuán bueno es contar con los amigos que están allí presentes, algunos sin decirte nada, algunos diciéndote algunas cosas, consolándote, animándote, fortaleciéndote. Y cuando pasas por circunstancias como la que estamos viviendo hoy día, en medio de la pandemia, en medio de la situación política, económica, cuánta falta hacen los amigos para animarnos, para ayudarnos, para poder pasar juntos este momento difícil. Y creo que llegando justamente ya al capítulo 14 de Marcos, y viendo ya la segunda parte de este pasaje bíblico, encontramos a Marcos justamente relatando la importancia de estar con los amigos y cuán bien se siente uno cuando está con sus amigos. Y es allí donde encontramos en el verso 12 del capítulo 14 la siguiente descripción. Mire lo que dice. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y él envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. En esta primera parte vamos a ver aquí a Jesús. Él sabía que iba a morir. Yo recuerdo que cuando mi papá estaba ya enfrentando y aceptando la realidad de la condición de su salud, él quería pasar con nosotros. Jesús sabía que iba a morir y lo más que quería era pasar con sus discípulos, pasar tiempo con sus amigos. Y es más, en un pasaje paralelo, en el capítulo 17 de Juan, va a decir de la siguiente manera: cuando yo estaba con ellos, ¿no?, en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Y ninguno de ellos se perdió, ¿no? Entonces,
Dice también en el verso 11, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Esto obviamente nos lleva a un punto en donde los que amamos y saben y van a enfrentar estos momentos difíciles, lo que quieren es darles consuelo, tranquilidad y seguridad a las personas que han sido muy íntimas y muy amigos, y en este caso a los discípulos. Es posible que los discípulos no sabían lo que iba a pasar el día siguiente. Es posible que los discípulos habían olvidado el anuncio que Jesús les había hecho, que él iba a morir. Pero era bueno para él en este tiempo que él ya sabía pasar con sus amigos. Y en ese aposento, inclusive en ese momento, antes, de acuerdo a lo que menciona Juan, ¿no? De acuerdo a lo que menciona Juan, por lo menos esto ocurre de que Jesús ora por sus discípulos, ¿no? Jesús ora por sus discípulos en ese momento, durante el tiempo de la cena, durante el tiempo de que están ellos juntos, ¿no? Cuando leo, por ejemplo, en el capítulo 17, ¿no? En el capítulo 17, justamente empieza esta parte final del libro de Juan, en la parte final de la historia de Jesús, aquí en la tierra. Y él en ese momento, en esa casa, después de pasar tiempo con sus amigos, ora por sus discípulos. Una de las cosas que recuerdo que hizo mi papá era justamente eso. A 2 días de que él fallezca, 2 o 3 días de que él fallezca, nos reunió a todos, habló con nosotros, resaltó nuestras virtudes, nos dijo que éramos buenos hijos, nos dijo que él estaba muy contento con nosotros, él se sentía muy privilegiado con los hijos que tenía. Resaltó las características y las cualidades de su esposa. Habló también de ella. Luego pidió ver a sus nietos. Entonces conectamos virtualmente a nuestras familias, a los que estaban casados y los que tienen sus familias, a sus esposas, a sus hijos, para que pueda hablar con ellos. Y a todos los consoló, a todos los animó. Y obviamente nosotros sabíamos en cierto sentido que quizás por el asunto de la enfermedad, él ya no iba a estar con nosotros. Y es ahí donde él nos anima, nos fortalece, nos alienta, lee con nosotros la palabra. Recuerdo que me hace leer un pasaje bíblico en Romanos donde Pablo describe con la angustia de su corazón de que él oraba tanto por sus hermanos, por su familia, oraba tanto por los de su nación, por los de su país, ¿no? Y que con lágrimas y con ruegos oraba para que conozcan al Señor. Y como que nos encargó esa tarea de que tienen que seguir orando y suplicando al Señor por la familia que no lo conoce todavía. Y entonces yo el recuerdo cercano, la imagen cercana que tengo para este cuadro que nos pinta Marcos, es justamente eso. Entonces se encuentra un paralelismo en que las personas, cuando ya están por partir, lo más que quieren es pasar con la familia. Y aunque es cierto que había una ceremonia, una fiesta en la ciudad, y era la Pascua que se tenía que celebrar, es cierto que esto iba a pasar y era algo nacional, algo anual, pero para él no dejaba de ser importante pasar un tiempo con sus amigos, con quienes había compartido estos 3 años intensos
de amistad, de conversaciones, posiblemente también de instrucción, de discipulado, de trabajo, de evangelismo, de hacer el bien a todos, de caminar, de viajar, ¿no? Cuántas experiencias y cuántas anécdotas y cuántas cosas él no quería dejar a sus amigos sin darles el último recuerdo de pasarlo juntos, de comer una cena juntos, de poder orar por ellos, de poder darles instrucciones. Pero también cuando vemos esto, en este contexto en que estamos viviendo, Él les da, en ese contexto en que estamos viendo a Jesús con sus discípulos, Él les da la seguridad de que estarán protegidos, porque en su oración claramente expresa una oración de agradecimiento al Padre. Padre, a los que tú me diste, yo los guardé, ¿no? En otras palabras, tenía la protección de Dios, la protección de Dios, la protección de su pastor, de Jesús, ¿no? Y el estar juntos, la protección de la unidad. Creo que hay una lección aquí adicionalmente a lo que ya estamos explicando, que tenemos que recordar siempre. Y no es la primera vez que usted va a escuchar esto. Y le hemos dicho a usted esto varias veces. Si usted quiere tener la protección completa de parte de Dios, haga tres de estas cosas. Viva bajo la cobertura de su pastor. Viva bajo la cobertura de su iglesia. Así estará bajo la cobertura de su Dios. Y creo que esto es un principio que también aprendemos aquí. Él quiso ser la cobertura hasta el final, para que ellos no se sientan solos, desamparados y sin un mal recuerdo. Esta era la última cena. Es increíble cuando Jesús les envía. Obviamente habían estado en Betania, y ayer mencionamos justamente esto, y de Betania ya estaban entrando para Jerusalén, y era ya la preparación de la cena, de la Pascua, ¿no? Y entonces era más o menos el día jueves que ocurre esto, jueves en la noche, la última cena, ¿no? La última cena. Esto lo menciono porque al día siguiente, esa noche, ¿no? Esa noche lo apresan a él, tiene todo un juicio, que eso lo vamos a ver más adelante, pero quiero resaltar esta parte. Y entonces el viernes, o sea, el viernes lo crucifican. Por eso quería mencionar esta parte de aproximarnos a los días en que estaba ocurriendo este cuadro. En medio de esto, en medio de la cena, Jesús tiene todo el discernimiento y la claridad para decir las cosas como tiene que decir. Ya les leí la oración que hace Jesús en el libro de Juan, ¿no? Dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Pero la última parte dice: sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y justamente cuando continuamos leyendo en el capítulo 14, ya ahora en el verso 17 va a decir: cuando llegó la noche, vino él con los 12, ¿no? Con su grupo, con sus amigos. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: seré yo. El otro: seré yo. Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito en él,
Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dijo, y los dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que la beba de nuevo en el reino de Dios. Cuando vieron cantar el himno, salieron al monte de los olivos. Aquí yo quiero resaltar esta primera parte. No vamos a hablar de la institución de la Santa Cena, porque es también la descripción de la institución de la cena, de la última cena, de los elementos que compartimos nosotros, el pan y el vino, que nos recuerda la muerte de Jesús, cómo entregó su vida, cómo fue el azotado, que también vamos a hablar más adelante. Pero aquí quiero resaltar lo que Jesús declara en los primeros versos. Dice, no, de cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. ¿Y quién es este uno? Dice, es uno de los 12, verso 20, el que moja conmigo en el plato. A ver, esta era una costumbre solamente que podía ocurrir entre personas muy íntimas. O sea, en otras palabras, aquí por lo menos en este pasaje, podemos nosotros ver que todos los discípulos estaban en la misma condición. Jesús, por lo menos aquí en este pasaje, no está insinuando quién lo va a hacer, pero dice uno de ustedes. Y al decir el que moja conmigo en el plato, está indicando uno muy íntimo. Y los 12 eran muy íntimos. Incluso si nosotros pudiésemos ver un poco más de cerca la relación que tenía Jesús con sus discípulos, podríamos destacar a 3, ¿no es cierto? A Pedro, a Juan y a Jacobo. O sea, ellos metían el pan en el plato y comían el pan, mojaban en el plato el pan y comían juntos. O sea, los 12, cualquiera de ellos podía hacerlo. Esto nos indica el grado de intimidad, el grado de amistad, el grado de unión que había entre ellos. Pero sabemos que Judas, de quien dice aquí el Señor, no, bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. ¿Cuánto dolor hay en el corazón de las personas que están pasando justamente por este valle de sombra y de muerte, cuando ven a sus familiares o a sus hijos, a sus seres queridos que no están caminando adecuadamente en los caminos del Señor? ¿Sí? Y en mi familia también pasó esto. Recuerdo que mi papá tenía mucho dolor por uno de sus hijos, ¿no? Mucho dolor por uno de sus hijos, por quien había estado orando mucho tiempo. Y entonces, ese día que nos reunió a todos, él dijo, ya estoy tranquilo, ya estoy bien, ya estoy en paz. Y mencionó el nombre de mi hermano. Me llamó, dijo que quería entregar su vida a Cristo. Oré con él. Entonces creo que ya todos están encaminados. Ya estoy bien. Se le notaba una tranquilidad de la angustia que tenía por la preocupación. Se le notaba una tranquilidad. Pareciera que Jesús está viendo justamente el mal camino por donde está dirigiéndose este discípulo. Y una de las cosas que expresa desde el fondo de su corazón es uno de ustedes. Yo me imagino la expresión de su rostro, el tono de su voz. Uno de ustedes me va a entregar. A quien amé tanto, con quien caminé, un íntimo mío, un familiar. Uno de ustedes me va a entregar.
Creo que esto también nos enseña algo que nosotros no debemos olvidar. Nos enseña que tenemos que preocuparnos bastante por aquellos familiares nuestros, muy íntimos nuestros, que no están caminando en los caminos del Señor. Yo le animo a que no deje de orar. Pida oración por sus íntimos, por sus familiares. Es más, no cese de orar hasta que los vea llegar a los pies del Señor. Bien, lo que continúa en la lectura, en la historia, lo vamos a ver el día de mañana. ¿Parece? Entonces, oramos al Señor. Le pedimos que nos bendiga. ¿Sí? Padre Santo, gracias te damos. Porque nos enseña, Señor, que también tú, como hombre perfecto, sabiendo que ya ibas a partir de donde viniste, lo que querías era estar con tus amigos. Y es lo que vemos nosotros con los familiares, con los amigos. Y qué bendición es partir rodeado de tus amigos, rodeado de tus íntimos. Aunque, Señor, en la historia podemos ver que quizás ellos al momento de su muerte no estuvieron al lado, pero estuvieron en el momento en que Él los reunió. En el momento en que tú, Jesús, compartiste la última cena, para darle las últimas instrucciones, para expresar tu amor y tu corazón, incluso por aquellos que se iban a perder, por aquellos que estaban caminando mal. Ayúdanos, Dios. Nosotros somos íntimos tuyos. Que ninguno de nosotros, Señor, se aleje del camino. Ayúdanos, Señor, a vivir bajo la cobertura de nuestro pastor, de nuestra iglesia, de nuestro Dios. Que no nos salgamos de esta cobertura linda que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor. Gracias porque tú nos guardas, porque tú nos cuidas, porque tú nos bendices. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el día de mañana continuamos entonces con nuestro devocional en el libro de Marcos, capítulo 14. Si tienes algo de tiempo, puedes acompañarnos en este tiempo de oración. Hay un enlace que está apareciendo en estos momentos justamente en la página de Facebook y puedes ingresar para tener un tiempo de oración vía Zoom. Dios te bendiga.